25 de junio del año 2026. Muchos edificios sufrieron daños como este que tengo atrás. Es mi oficina. Ni siquiera pudimos entrar por la puerta, sino entramos por aquí a buscar algunos equipos rápidamente, y las personas de este edificio están durmiendo en sus vehículos al fondo. La verdad es que la situación es dramática. En Venezuela es incontable el número de fallecidos hasta el momento. El peor estado es el estado La Guaira, que es donde se cayeron mayor cantidad de edificios, sobre todo los Corales, en la urbanización Los Corales y en otras urbanizaciones. Este edificio sufrió daños, grietas, y por supuesto los vecinos no quieren subir, no quieren dormir allí. En las autopistas también hay gente durmiendo dentro de sus vehículos, y también se han habilitado parques para que las personas duerman. Lo que podemos decir hasta el momento es que la presidenta encargada, Delcy ha hablado de 2 terremotos, declaró estado de emergencia, declaró el estado de La Guaira como tragedia. I leaned out onto the balcony screaming, "We're trapped, we need help. Please, someone come." We didn't realize there were 2 aftershocks back to back. We thought it had lasted a minute, maybe a minute and a half, but it felt endless. On top of that, we couldn't get out. There was hammering from one side and kicking from the other. Everybody, I don't know who actually rescued us, because they were shouting, "Get away from there, we're coming and we're about 6, until they finally burst the door. I was at home in Petunia Building, 1st floor. I felt everything fell on top of my home, of my apartment. I managed to cover myself with the furniture. The building did not collapse completely. I mean, the apartment. And I asked for help with a bottle, a thing. I made a noise. I had to wait for about 2 hours so that they noticed that I was still alive. They said, "Talk, talk, talk." And so I talked. We're already deploying search and rescue teams from Fairfax County, Virginia, and Los Angeles. There'll be some others we'll add. That's their most immediate need right now, is search and rescue efforts. They have a bunch of collapsed buildings, and so they'll need a lot of help in terms of digging through that. The airport there is badly damaged, so we'll have to rely on the Department of War to deploy assets there. And then we're also helping them with some overhead imagery, especially in coastal areas where they don't have full visibility over what the damage has been and what the impact has been. Those are the acute, like short-term needs over the next 48 to 72 hours, because in search and rescue, you're trying to get to people while you can still save their lives. They're buried under rubble. Colapsó completamente. Hay muchos heridos adentro. El devastador terremoto de magnitud 7.5 que sacudió a Venezuela y concretamente a Caracas se presentó a las 5:12 de la tarde. Al lado de la Altamira, Dios mío, el que estaba aquí, en Altamira. La profundidad de solo 10 kilómetros provocó caídas en varias edificaciones. Esta es la zona de Altamira. Varios edificios colapsaron en barrios como Montalbán, Caricuao y San Bernardino. Yo nunca había visto un temblor de esta magnitud, nunca en Venezuela. ¿Y todos en casa bien? Todos bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. En Baruta, al este de Caracas, los habitantes y los organismos de socorro sacaron de entre los escombros a personas con vida. Otro de los sitios en donde el terremoto se sintió con todo su poder fue en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado de Caracas. Desde el aeropuerto. Voy. En el estado de Falcón también cayeron varias edificaciones. Dios mío, cuídanos. Yo no sabía qué hacer, me agarré del marco del arco del baño, ahí me quedé paralizada sin poderme mover, escuchando ruido en la casa, que todo se caía para allá y para acá. Se cayeron edificios, miren cómo está eso. En Puerto Cabello, estado de Carabobo, se vivieron momentos de pánico y de terror.